Gigantes de la Fe. Corría el año 155, un tiempo peligroso para los seguidores de Cristo, un tiempo de traición, muerte, violencia. Cuando una multitud de paganos exigía a gritos la vida del renombrado obispo de Esmirna diciendo que mueran los ateos, que traigan a Policarpo. Policarpo había sido obispo de la iglesia de Esmirna por muchos años. Aunque predicaba de Cristo con valentía, tenía un carácter apacible y tranquilo. Se cree que fue discípulo del apóstol Juan y es sabido que Ignacio de Antioquía le escribió una de sus 7 cartas. Cuando sus perseguidores lo encontraron, quedaron sorprendidos por la bondad con la que los recibió y la amabilidad con la que les pidió una hora para estar en oración. Sus captores accedieron y mientras el anciano se apartaba, se aseguró que recibieran algo de comer y que pudieran descansar. Al llegar ante sus acusadores, el procónsul trató de persuadirlo diciéndole que cambiara de parecer, que considerara su edad avanzada. Ante la negativa del obispo, el juez le pidió que tan solo gritara delante de la gente «¡Abajo los ateos!». Y es que en aquel tiempo a los cristianos se les consideraba ateos, ya que no creían en los dioses del panteón romano y además se negaban a adorar al emperador en curso. En pocas palabras, lo que el gobernante le pedía que gritara era «¡Abajo los cristianos!». Sin embargo, Policarpo, dándole una solemne mirada a todo ese gentío politeísta que no creía en el Dios verdadero, apuntándolos exclamó: «Sí, abajo los ateos». El procónsul insistió que declarara que César era el Señor, y con esa insistencia vino la frase legendaria de este gigante de la fe: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo entonces podría yo blasfemar a mi rey que me salvó? «Haré que ardas con fuego», dijo el procónsul, a lo que el anciano contestó: «Tú me amenazas con fuego que arde un rato y que después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado para los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras conmigo». El heraldo gritó que Policarpo había confesado que era cristiano, y la multitud preparó inmediatamente la hoguera para quemarlo. Desde el fuego se escuchó que decía: «Dios soberano, te bendigo por tomarme digno de este día y esta hora para estar entre tus mártires y beber la copa de mi Señor, Jesucristo». Gigantes de la Fe. Amados hermanos y hermanas, muy buenos días, el Señor les bendiga. De nuevo en otra escuela dominical. Hoy estamos aquí felices y gozosos en el día del Señor, como todos aquellos que se congregan hoy día domingo en toda la tierra. Es un día en el cual el Señor visita a su pueblo de una manera especial. Aunque estemos reunidos virtualmente, nuestro Dios también sigue siendo Dios en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Hoy continuamos en la serie Apocalipsis. Hace 15 días veíamos la iglesia de Éfeso, fuimos animados, fuimos exhortados a volver a nuestro primer amor. Ahora vamos a ver una iglesia, la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel hasta la muerte. Ese es el nombre del sermón hoy, fieles hasta la muerte. Una iglesia que no había perdido su primer amor, era una iglesia que había guardado su primer amor y estaban dispuestos a todo por ese primer amor. Y así debe ser nuestra actitud de nosotros como creyentes, dispuestos a todo por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor por ese privilegio, por esa oportunidad de poder estar hoy congregados en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, dando gloria y honra a nuestro amado Dios. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre eterno, queremos darte gracias infinitas por tu misericordia, Señor, porque es por tu misericordia que hoy estamos aquí, Señor, reunidos, dándote gloria y honra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Guíanos a toda verdad.
Que sea hoy tu palabra, Señor, animándonos, consolándonos, exhortándonos, confrontándonos, amado Dios, para que podamos mirar los pecados que tenemos en nuestro corazón y podamos pedirte perdón, Señor. Examínanos, Señor, a la luz de tu palabra. Examina, Señor, nuestra fe. Examina nuestra obediencia y nuestra confianza a tu palabra. Padre, ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos en nuestras necesidades y debilidades. Tú eres nuestra provisión. Padre eterno, pongo delante de ti a mis hermanos y hermanas que hoy nos congregamos como Iglesia Betania de la Reforma y con todas las iglesias que invocan tu santo nombre. Oro por sus necesidades, Señor, y las pongo delante de ti, porque tú proveerás conforme tus riquezas en gloria. Ayúdanos, bendito Padre, a esperar confiadamente en ti. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a esperar pacientemente en ti. Padre eterno, pongo delante de ti las familias, los matrimonios, porque están siendo atacados en este tiempo de confinamiento, porque hay mucha incertidumbre, muchos conflictos intrafamiliares. Padre, que tú les ayudes a ver tu gloria en medio de las dificultades. Fortalécelos y anímanos, guíanos y guárdanos. Padre, que hoy la palabra que va a ser predicada exalte tu santo nombre. Vamos a ser expuestos a tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de justicia, de juicio y de verdad. Y que hoy sea un tiempo de arrepentimiento, que hoy sea un tiempo de renovar, Señor, nuestras fuerzas en ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres la roca de los siglos, la inconmovible, tú eres inconmovible e inmutable, amado Padre, y te damos gracias, Señor, por una salvación tan grande, la cual queremos cultivar, la cual queremos perseverar con temor y con temblor, con reverencia y compasión. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados, continuamos entonces en la serie Apocalipsis. Hoy nos corresponde el capítulo 2 del versículo 8 al 11. Vamos a las Escrituras y vamos a leer su bendita palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí estamos, amados, frente a una iglesia fiel, frente a una iglesia que estaba atribulada, frente a una iglesia que estaba sufriendo y padeciendo por causa del nombre del Señor Jesucristo. A diferencia de la iglesia de Éfeso, vemos una iglesia dentro de las 7 iglesias que el Señor está consolando y está animando, aunque lo hace con las demás iglesias, pero esta iglesia es diferente a las otras. Es una iglesia donde el Señor no está recriminando ni está juzgando nada malo que hayan hecho, sino que los está animando a seguir haciendo lo que están haciendo, firmes, fieles en lo que Dios ha dicho, en lo que es el Señor Jesucristo para ellos. Se lo dice también a la iglesia de Filadelfia. De 7 iglesias solamente 2 salen aprobadas por Dios. Es pequeño el número, de 7, 2. Dios nos ayude y nos anime en medio de lo que estemos viviendo, en medio de la situación espiritual en que nos encontremos, porque sé que en este tiempo hay decaimiento espiritual, en el alma, hay situaciones que parece ser que están saliendo de nuestras manos, pero sabemos de que Dios está en control y Dios nos animará hoy a perseverar en esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a correr con paciencia esta carrera en la cual el Señor nos lleva de su mano, fieles hasta la muerte. Entonces continuamos el recorrido por el mensaje a las 7 iglesias de la mano del Señor. Hoy vamos a ver una de las 2 iglesias en las cuales nuestro Señor elogia
y anima a continuar firmes en lo que han creído y cómo lo han creído. Vamos a ver 5 puntos en el desarrollo del mensaje. No alcanzamos en un solo mensaje a exponer todo el mensaje a la iglesia de Esmirna, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Vamos a encontrar 5 puntos. Primero, ¿quién es el que envía la carta? O sea, ¿de quién proviene la carta? Segundo, la condición en que se encontraba los que reciben la carta. Tercero, el propósito de lo que estaban viviendo, el por qué lo estaban viviendo. Cuarto, quién era el que estaba en control. Y quinto, la recompensa de su fidelidad. Vamos a ver dónde está ubicada Esmirna y qué era esta ciudad. La ciudad de Esmirna estaba a 55 kilómetros de Éfeso. Era una ciudad de las más bellas de Asia Menor. Allí, en ese lugar, en Esmirna, se inició y se construyó un templo para la adoración al César. Allí se inició el culto al César como Dios. Esmirna era un centro de adoración a los emperadores romanos. Todos los ciudadanos de la ciudad estaban obligados a ofrecer incienso en el templo en honor al emperador. Quien no lo hiciera era considerado un traidor. Como tal, era quemado en la hoguera o lanzado a las bestias salvajes. Esa era la connotación en donde estaban viviendo los cristianos de la iglesia de Esmirna. Pero aparte de eso, muchos cristianos murieron así en esa ciudad por negarse a adorar al César, entre ellos Policarpo. Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna, había sido discípulo del apóstol Juan, y más adelante vamos a ver el testimonio de cómo murió Policarpo, por qué murió, para qué murió y de la manera en que murió. La iglesia de Esmirna fue el trabajo arduo de la obra de la iglesia de Éfeso. Ese trabajo tuvo, a pesar de que no estaba siendo para la gloria de Dios, porque habían perdido su primer amor, habían dejado su primer amor, la palabra de Dios no regresa vacía y cumple por el propósito con que Dios la había enviado. Y la predicación del Evangelio por parte de la iglesia de Éfeso impactó a creyentes en Esmirna y se inicia la iglesia. Sabemos de que la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. El Evangelio fue llevado por Aquila y Priscila, pero Pablo fue el que estableció la iglesia. Vamos a Hechos 19:10. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto lo hizo Pablo. Pablo se encargó de proclamar el Evangelio por toda Europa, por todo el mundo gentil. Fue preparando hombres de Dios, discipulando valientes de Dios para que continuaran la obra del Señor Jesucristo, que no podía ser detenida ni nunca podrá ser detenida por ningún gobernante, por ninguna dificultad, ni siquiera por las mismas puertas del Hades, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia de Esmirna luchaba contra 2 fuerzas: una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía, o sea, leales a Roma, y apoyaba la adoración al emperador. La persecución y el sufrimiento eran inevitables. Por una parte, la fidelidad de los ciudadanos a Roma, la gente que iba en Esmirna, y por otra parte, el odio de los judíos, o sea, que tenían 2 flancos de batalla. La persecución en la iglesia de Esmirna, y la iglesia de Esmirna representa un periodo posapostólico. ¿Qué es ese periodo posapostólico? O sea, después de que muere el último apóstol, porque no hay más apóstoles, el último fue Juan, luego empieza el periodo de los padres de la iglesia, entre ellos Policarpo, Irineo y muchos otros hombres de Dios. Empieza desde el periodo del año 100, cuando muere Juan, hasta el año 313, cuando se establece ya la iglesia como religión oficial del Imperio Romano, a través de ese establecimiento de un nuevo gobierno
que estableció la iglesia cristiana o la religión cristiana como oficial y que fue fusionada con el paganismo romano y que se convierte en la iglesia católica y apostólica romana. Eso empezó a partir del año 313. Fue una época de grandes persecuciones en la historia de la iglesia. Fueron 10 persecuciones cruentas que tuvo la iglesia primitiva. La iglesia sigue siendo perseguida. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que han muerto a través de los tiempos. Pero estas 10 persecuciones fueron terroríficas para los inicios de la iglesia cristiana. El Imperio Romano se esforzó por erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Los cristianos eran golpeados, quemados, colgados, crucificados, lanzados a las fieras, torturados hasta la muerte. Esa era la situación que se estaba viviendo. ¿Qué le podríamos decir nosotros a creyentes que estaban viviendo eso para ser fortalecidos en su fe y animarlos en medio de estas circunstancias? Y eso es lo que nos va a enseñar el Señor hoy. ¿Qué es lo que le está diciendo y qué es lo que le dice la iglesia de Esmirna y qué es lo que nos dice hoy a la iglesia, a nosotros como creyentes, en medio de tiempos de aflicción, en medio de tiempos de prueba, en medio de tiempos de pandemia, en medio de tiempos donde la iglesia está cerrada, donde estamos en nuestros hogares? En muchos habrá incertidumbre, muchos han perdido los trabajos, muchos están en conflictos intrafamiliares, aún en el pueblo cristiano y también en el mundo. Pero es necesario de que hoy miremos cómo estamos creyendo, en quién estamos creyendo, por qué estamos creyendo, cuál es la cosmovisión que tenemos como cristianos en medio de las pruebas, en medio de la aflicción. Se sabe por la historia que fue una iglesia fiel hasta la muerte, manteniéndose firme a pesar de la persecución y de la manera en que muchos de los miembros de la iglesia de Esmirna y de otras iglesias murieron. Ellos realmente escucharon el mensaje del Señor Jesucristo. Fueron animados y exhortados, y ese fue el resultado, fieles y firmes hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esto tuvo que animar a la iglesia, y tiene que animarte a ti hoy. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Quizás muchos de nosotros no estemos pasando por esos momentos, por la muerte de un ser querido, o muchos de nosotros no estén en un hospital luchando en contra del COVID, o muchas otras enfermedades de base que pueden llevarnos a la muerte. Pero una cosa es clara: el Señor ha resucitado y está en medio de su pueblo, y está consolando y animando a todos aquellos que invocamos su nombre y estamos sometidos y confiando y esperando en sus promesas. En Esmirna, a su alrededor había muchos cultivos de árboles de mirra, y de allí salía un producto que se llama la mirra, que fue una de las cosas que le llevaron, de los tesoros que le llevaron los sabios de Oriente al niño Jesús en el pesebre. La mirra era un olor fragante, era algo muy costoso, pero, como decía un comentarista, la mirra expedía una fragancia sublime, un perfume exquisito, pero para esto tenía que ser golpeada y molida. Qué cuadro tan perfecto de la iglesia de Esmirna en esa época de persecución. Los cristianos también eran golpeados, perseguidos, torturados, martirizados, pero cada vez era más fragante y sublime su testimonio y vida. La sangre de los mártires es la simiente de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de esa fragancia de nosotros como cristianos, ese olor fragante que dejábamos, dice 2 Corintios 2:14 al 16. 2 Corintios 2:14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor para muerte, y a aquellos olor de vida para vida.
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo es suficiente. Es el que nos permite resplandecer con su luz. Es el que nos permite dejar su testimonio todo el tiempo en alto. Y esa tiene que ser nuestra meta, aún en los momentos más difíciles, testificar de que hemos creído, que hemos confiado y que dependemos de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Cuando vemos hacia el pasado y a través de la Biblia, podemos contemplar la valentía de la iglesia primitiva que mantuvo la fe y la confianza en el Señor Jesucristo, lo que habían creído como una firme convicción hasta la muerte. Una muerte que para los enemigos de Cristo era un espectáculo, para nuestro Señor un olor fragante de la fidelidad a un Rey y Señor y Salvador, y ese es nuestro Rey. Algo que tenemos que tener claro, amados hermanos, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, es su propósito, porque al perderlo de vista podremos extraviarnos en su interpretación. Más que saber del futuro y de los acontecimientos del futuro, porque el libro de Apocalipsis no es una adivinación, es la revelación del Señor Jesucristo. Es mostrar que que ha vencido y que vencerá, y que todo ha sido consumado, y que su obra perfecta está terminada y está siendo perfeccionada en todos y cada uno de nosotros. El propósito principal del libro de Apocalipsis es consolar, animar, fortalecer la iglesia en momentos de gran aflicción. Yo quiero que miren por un momento, la iglesia de Esmirna sufriendo. Sería de que cuando llega la carta de Apocalipsis, la carta a las 7 iglesias, el libro de Apocalipsis es leído, a ellos les interesaba de dónde nación iba a nacer el anticristo, cuándo vendría el anticristo, qué era lo que vendría en el tiempo futuro. No, ellos estaban viviendo algo literal, puntual, y necesitan ser animados en esa circunstancia que estaban viviendo, y eso es lo que está haciendo. Claro que nuestro Dios está en tiempo y es el control de los tiempos, y se cumplirá todo lo que ha prometido, y eso tiene que animarnos y consolarnos. Pero tenemos que entender de que el libro fue escrito para ese momento, para ese tiempo, pero también lo estoy contemporizando a lo que estamos viviendo ahora. Fieles hasta la muerte. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, voluntariamente habían abandonado su primer amor, como le pasa a muchos creyentes, eso lo vimos hace 15 días. Ahora el reto es estar fieles y firmes hasta la muerte. ¿En quién hemos creído? ¿Por qué hemos creído? ¿Dónde estamos en nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Ahora miremos a la luz de la palabra del Señor a una iglesia que se mantuvo firme hasta la muerte, confiando con valentía en las promesas del Señor. ¿Quién envía la carta? Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así inicia el Señor Jesucristo su mensaje para la iglesia de Esmirna. Amados, muchos de los discípulos escribieron diferentes cartas o epístolas. Pablo escribió 13 epístolas, Pedro escribió, Juan escribió, Santiago escribió, Judas escribió. Eran mensajes de lo que ellos le había sido revelado por medio del Espíritu Santo para establecer doctrinalmente y fundamentos para la iglesia. Pero esta carta es especial, porque es una carta que es escrita desde el corazón de Dios por medio de Jesucristo. Es Dios mismo escribiendo una carta para consolar y para animar a la iglesia en la última etapa, en esa lucha que estaban viviendo a muerte por guardar su fe. Y eso tiene que animarnos, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero este libro de Apocalipsis, como dice cuando inicia, bienaventurados los que leen y los que escuchan lo que está escrito en este libro y los que guardan y las ponen por obra. Es el único libro que tiene esta promesa, porque es diferente a los demás. Tiene que animarte, amado hermano, y animarte, amada hermana,
a perseverar. El primero y el último. Dios es eterno y antecede a todo y después de todo. De su eternidad procede el tiempo y todo lo que en él ha establecido que acontezca y suceda es su soberanía, es su majestad, es su providencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Él es el primero y el último. De él proviene todo. Él es nuestro Dios. En Hebreos 13:8 nos dice el escritor de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo hoy por los siglos. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de David, de esos valientes hombres de Dios y mujeres de Dios como Débora, como Esther, mujeres virtuosas, hombres valientes, es el mismo Dios que tú y yo adoramos. No ha cambiado porque Dios no cambia. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese mismo Dios también estaba mostrándose de que ese Dios que había hecho grandes obras portentosas en el Antiguo Testamento y aquellos valientes hombres de Dios, es el mismo Dios que se le estaba manifestando a ellos. Le estaba diciendo que Él era el Dios Todopoderoso y que no había otro Dios como Él. Eso es lo que nos dice Isaías 44:6. Vamos a Isaías 44:6 al 7. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Aquí está hablando Dios de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que es el único Dios verdadero, y que no hay otro Dios. En Él están los tiempos, porque Él es el tiempo, Él es la eternidad, el tiempo proviene de la eternidad. Dios es por los siglos de los siglos. Otra alusión a este texto es Éxodo 13 al 14. Aquí el Dios eterno, nuestro amado Dios, se está revelando por su nombre a Moisés para que cumpla una misión específica, saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Después de 400 años de silencio por parte de Dios, como lo había establecido cuando José dice a sus hermanos y a Israel, a su pueblo, de que pasarían 400 años, pero que Dios los visitaría, y así lo hizo. Éxodo 3:13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí, que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es la manera con que Dios se revela a Moisés. Es para tener una intimidad con él y con su pueblo. Está estableciendo su nombre, un nombre eterno, la aceidad de Dios. Está hablando de la inmutabilidad de Dios. Está hablando de que no hay otro Dios fuera de él. Moisés le pidió a Dios su nombre. ¿Por qué? Porque Moisés se había criado como hijo de la princesa, de la hija de Faraón. Él conocía el nombre de los dioses de Egipto. También conocía los nombres de los dioses de Canaán, porque él habitó en Medián 40 años. Toda la gente conocía por su nombre a los dioses que adoraban. ¿Y por qué tenía ese nombre? Pero aquí el Señor, el Dios Todopoderoso, le está mostrando de que no hay otro nombre sobre Él, de que Él es el único Dios verdadero. Es claro que cuando el Señor le dice a Moisés: yo soy el que soy, dice que es un nombre para siempre y que no hay otro nombre, que no hay otro Dios, que Él es y será por los siglos de los siglos.
Esta respuesta distingue a Dios de todos los dioses que la gente pudo haber conocido. Dios no se limita a un primer nombre o a un dominio en particular. Dios no fue creado por manos humanas ni nombrado por lenguaje humano. Él tiene su propio nombre. Él es su nombre. Él es el nombre. Él es el que es. La declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir. Con esta declaración, Dios declaró de que Él es autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido, inmutable, que nada podía cambiarle. Su consejo permanecerá para siempre, y es la manera que se está presentando el Señor Jesucristo a la gente de Esmirna, diciéndole, ese Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, que los sacó de Egipto, es el mismo Dios que está con ustedes hoy, para animarlos, para consolarlos, para que vean su poder, su dominio, su majestad sobre cualquier reino que los esté oprimiendo, sobre cualquiera que los esté sacrificando. Confíen en mí, está diciendo el Señor. Pero esta declaración también declaró de que Él estaba presente, a pesar de que su naturaleza era diferente a los humanos y a sus dioses, o sea, porque lo podían comparar con los demás dioses. Tú no puedes comparar a Dios con nada ni con nadie. Él es incomparable, es majestuoso. Pero uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos es de que comparamos a Dios con las circunstancias y a veces lo ponemos por debajo de las circunstancias, por debajo de las tribulaciones, por debajo de las pruebas. No, Él es Dios y gobierna sobre todo. Que Dios Todopoderoso era consciente del sufrimiento de este pueblo. Yo conozco tus obras. Él sabía lo que estaban viviendo y era claro que venía a consolarlos y animarlos. Revelar su santo nombre a Moisés implicaba una relación íntima, ya que los primeros nombres a menudo solo se compartían con aquellos que querían tener relación o alianza. Dios ha hecho un pacto, y es un Dios de pactos. El hombre no puede pactar con Dios, pero Dios sí ha pactado con el hombre. Y ha hecho con nosotros un pacto de gracia en la sangre del Señor Jesucristo, y se comunica con nosotros, se relaciona con nosotros a través de ese pacto de gracia. Y eso tiene que animarnos, porque Dios no quebranta sus pactos. Su palabra es inmutable. Dios no cambia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha prometido estar con nosotros hasta el último día y está comprometido con tu salvación y con mi salvación. Él ha dicho de que la buena obra que ha empezado en ti y en mí, Él la perfecciona y la termina. Pero en ese perfeccionar van a pasar momentos difíciles, va a haber aflicción, va a haber pruebas, va a haber momentos difíciles, porque la fe tiene que ser probada. Y la aflicción tiene ese propósito, y más adelante lo vamos a ver, el propósito de las pruebas, el propósito de la aflicción. Yo soy el que soy. Siempre evoca la memoria de los eventos registrados en el Éxodo de este gran Dios fiel, el único Dios, que con mano poderosa sacó a su pueblo de Egipto, con señales portentosas, avergonzando los dioses que Egipto adoraba. Y lo sostuvo en el desierto. Y como dice Hebreos, que Moisés se sostuvo como viendo el invisible. Amados, ese es nuestro Dios. El Señor nos dice y le dice a Juan que Él es el primero de la creación. Él está diciendo que no es el primero de la creación, sino que es la causa del origen de ella. Y Él es el mismo quien la sustenta. Juan le está diciendo a la iglesia de que Jesucristo no fue creado por Dios, porque es Dios mismo, y que fue una doctrina que fue atacada, que Jesucristo era Dios, y si es Dios, Él no es creación de Dios, es el primogénito de la creación, es el primero de lo primero. Él es nuestro Rey, es nuestro Señor. Quiero que vayamos a Colosenses 1:15 al 17. Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor, la imagen del Dios invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas. Lo dice Juan en Juan capítulo 1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron creadas por Él. Nosotros somos su creación. Y como somos su creación, Él sostiene su creación, sustenta su creación, anima su creación. Somos hijos de Él. Somos sus hijos, somos sus hijas. El Señor le recuerda a su iglesia quién es Él y en quién debe estar puesta su confianza y esperanza. Él les dice que descansen en Él, porque Él es el comienzo y el fin de todo. Y que lo que vemos y no podemos ver o comprender están en sus manos. Y que nada de lo que pueda estar pasando en la iglesia se ha salido de sus manos. Porque Él así lo ha determinado conforme a su perfecta voluntad. Dios es soberano y actúa en su providencia. Y dentro de esa providencia van a pasar circunstancias que a veces no vamos a poder comprender. Porque es imposible de que nosotros podamos entender la mente de Dios. Él es infinito, nosotros somos finitos. Pero sí tenemos que confiar en un Dios que es perfectamente santo. Y en su santidad todo es bueno, todo es agradable y todo es perfecto. Aunque tengamos que padecer por un poco de tiempo. Pero esa tribulación tendrá un gran peso de gloria, dice el apóstol Pablo. El Señor como creador tiene poder y dominio sobre todo y en todo, y todo se somete a Él. Luego les dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Los atributos de Cristo, que más que otra cosa debieron consolar a la iglesia de Esmirna en sus preocupaciones, en palabras resumidas, de cómo la muerte no fue para él sino la puerta de vida eterna, así debía ser para ellos. Él está diciendo, estuve muerto, pero estoy vivo, y vivo para siempre. Está mostrando de su obra redentora, de cómo venció en la cruz, de cómo está sentado a la diestra de Dios Padre, en su trono, gobernando, intercediendo por ti y por mí. No hay algo en la vida de los hombres que pueda aterrar más y crear más confusión y más incertidumbre que la muerte. La muerte llegará a todos. La muerte no respeta raza, estrato social, color de piel. Está establecido para los hombres que viva una sola vez y después el juicio. Está establecido. La muerte no la podemos aceptar porque la muerte es el producto del pecado. La paga del pecado es muerte. Y esas son las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Resucitó y venció la muerte. ¿Por qué? Porque pagó por el pecado. Él fue nuestro sustituto. Y su sacrificio fue perfecto delante de los ojos de Dios. Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la razón por la cual el Señor se revela a la iglesia de Esmirna como el rey vencedor que ha vencido sobre este gran enemigo que teníamos. El Señor establece que en Él está la victoria y que no hay que temer frente a la muerte. Nosotros somos más que vencedores aún en la muerte. Aún en la muerte. Nosotros no luchamos por una victoria, sino desde una victoria. Por eso es que somos más que vencedores. Que quizás perdamos batallas, pero la guerra ha sido ganada. Fue ganada en la cruz. El enemigo está vencido. Y nosotros hemos vencido juntamente con el Señor Jesucristo. Jesucristo, el mismo Rey de Reyes, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Y quiénes los que vencen al mundo? Los que han creído en el Señor Jesucristo. Y ese creer nos lleva a tres cosas: confiar, depender y obedecer. No podemos decir de que creemos en el Señor Jesucristo, pero no confiamos en Él, o no dependemos de Él, o no le obedecemos a Él.
Él es la vida misma. Y Él, un Dios de vivos. Tenemos un Dios que es un Dios de vivos, no de muertos, amados hermanos. Tienes que tenerlo claro. Estamos vivos en Cristo y Dios es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Rey, es quien nos sustenta, quien nos cuida, quien nos protege, porque es nuestro Padre. Mira lo que dice Lucas 20:38. Porque Dios, Lucas 20:38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Todos vivimos para Dios en Cristo Jesús. Estamos vivos espiritualmente. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos para Dios. Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nos ha dado una nueva vida en Cristo. Y entonces nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver las circunstancias, de ver las pruebas y de ver la misma muerte, tiene que ser desde la perspectiva del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte y que ha vencido el pago del pecado, que era la muerte. Por eso es que somos más que vencedores. Y el regalo más grande que Dios te puede dar a ti y a mí es la salvación. Lo demás es añadidura. No pongamos los ojos en la añadidura, sino en la salvación, y perseveremos en ella. Ocupémonos de ella con temor y con temblor, con reverencia y compasión. Vayámonos a Juan 11:25. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Realmente crees esto? Tu fe, tu confianza radica en las promesas del Señor Jesucristo y cómo Él fue firme y fiel para mostrar de que la muerte no lo pudo vencer y resucitó entre los muertos. Él está probando de que Él mismo venció la muerte, porque la tumba está vacía. El Señor ha resucitado. Vivamos una vida de resurrección, confiados de que la segunda muerte no tiene poder y autoridad sobre nosotros. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Al creer en el Señor Jesucristo, ya Dios nos ha asegurado una gran victoria como sus hijos e hijas y copartícipes con Cristo en su resurrección. Amado, tiene que animarte y tiene que animarme eso en tiempos de aflicción. Porque ¿qué más puede causar miedo que la misma muerte? Como dice por ahí un escritor, mientras estemos vivos hay esperanza. Muchos dicen eso, pero mi esperanza no radica en la vida, sino en el autor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí espero que mientras que estemos vivos hay esperanza de arrepentirnos y venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo y recibir la bendición de la salvación por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Luego dice: el Señor estuvo muerto. No es una casualidad de que el Señor se presente de esta manera a la iglesia de Esmirna. Él sabía lo que estaba pasando en la iglesia. Esa palabra estuvo muerto, estuvo, ese verbo, se conjuga en un aoristo, es una acción consumada. ¿Qué significa todo esto? O sea, que el pago que hizo el Señor por nuestros pecados fue perfecto, fue completo. Nos brinda una seguridad de la resurrección, no solo de la muerte espiritual en que nos encontrábamos, sino también del pago de ese pecado que era la muerte. El Señor Jesucristo, su sacrificio fue perfecto y completo. Por eso no hay que agregarle nada más. Tetelestai, todo ha sido consumado, consumado es. Su obra es perfecta, no es imperfecta. No dudemos de la voluntad de Dios, porque eso no es darle gloria ni vivir en su santidad. Es en la santidad de Dios que proviene para nosotros, que nos anima a perseverar, porque la fe también es producto de la santidad de Dios. Nuestra fe está fundamentada en quién es Dios y por qué es Dios y cómo se ha revelado en el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:53
y leemos hasta el 56. Dice el apóstol Pablo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está el poder de la muerte? No. El Señor ha vencido. La muerte no lo podía contener porque Él es el autor de la vida. Aparte de eso, estaba pagando con su propia vida el sacrificio perfecto. La paga del pecado era la muerte, y Él estaba pagando por nuestros pecados. Eso tiene que motivarte y motivarme a mí, amado hermano, a confiar, a depender y a obedecer a nuestro Señor, aún aunque nos cueste nuestra propia vida. Y te va a costar. Te va a costar, amado hermano, porque realmente la predicación del Evangelio es: todo aquel que quiere ser mi discípulo, todo aquel que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es negación total al yo, es muerte absoluta a ese viejo hombre. Y es la batalla que libramos todos los días, una batalla a muerte en contra de esa vieja naturaleza. Es una muerte a pasiones, emociones, a todas esas viejas naturalezas, viejos pensamientos que teníamos. Y es una guerra a muerte. Literalmente el Señor nos está invitando a morir para poder vivir. Todo aquel que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda la salvará. No puede haber miedo, amado hermano. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de supremo consuelo en la adversidad. Recordar al Señor y su obra tiene que ser algo que está en tu mente y en tu corazón. Pero nos hemos olvidado de la obra, vida y obra del Señor Jesucristo. Es una realidad, amado hermano. No es un cuento, es una realidad. Y nos estamos olvidando de la obra del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz. Y sus promesas, cómo fueron cumplidas y seguirán cumpliéndose. No puede haber miedo cuando la presencia de nuestro glorioso Señor y Salvador. ¿Por qué no puede haber miedo? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? ¿No es Dios mismo? En Dios no puede haber temor. Debe haber confianza, esperanza, poder. Poder de confiar en Él, de saber que tenemos un Dios todopoderoso que venció la muerte, que es la vida misma. El Señor Jesucristo al resucitar fue la razón y causa de nuestra justificación. Su resurrección fue la divina garantía de que Él había quitado el pecado con su sacrificio, y que su resurrección era la corona de su obra. Amado, eso nos da garantía. El apóstol Pablo dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano hemos creído. Era lo más digno de conmiseración. Pero el Señor ha resucitado. ¿Por qué creemos que el Señor Jesucristo todavía está muerto? Dios no está muerto. Él es Dios de vivos, lo leímos ahora. Y sigue siendo Dios de vivos y lo será por la eternidad. Dios no está muerto. Eso es lo que pretende mostrar el mundo. Eso es lo que pretende decir la gente, el sistema. Dios no está muerto. Fortalece tu fe. Recuerda la obra redentora de Cristo en la cruz. Anímate en esas promesas. No en ti ni en tu fortaleza, porque no es en nosotros, es en Cristo Jesús. Romanos 4:25 nos dice que el Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para eso resucitó el Señor Jesucristo, para hacer nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La guerra terminó, estamos en paz con Dios. Pero esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, nuestra confianza puesta en sus promesas, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, 6 y 7 dice que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas tus peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Ese es nuestro Salvador. La fidelidad del Señor, con un amor absoluto por nuestro Dios, lo llevó a hacer su perfecta voluntad, aunque ella misma lo llevara a la cruz. Y eso es lo que estaba pasando con la gente de Esmirna. Hacer la voluntad de Dios, o sea, no adorar al César, no ofrecer sacrificios al César, mantenerse firme les iba a costar todo. Pero ese todo para el Imperio Romano y para la gente de Esmirna no era todo para ellos. Todo para ellos era Cristo. No les se le olvida, amado hermano, que todo sin Cristo es igual a nada. Y nada con Cristo es igual a todo, amado hermano. Cuando estamos en Cristo somos más que vencedores, así no tengamos literalmente nada en nuestras manos, pero tenemos todo en nuestro corazón. Pues que más adelante le dice, ustedes no son pobres, son ricos espiritualmente. Y esa riqueza espiritual no se compra con nada, ni con plata, ni con oro. ¿Por qué? Porque es la sangre preciosa del Señor Jesucristo, el cual pagó por nosotros. Aunque ella misma lo llevara a la muerte, esa obediencia del Señor Jesucristo lo iba a llevar a la muerte y lo llevó. Y Él dice que vio el fruto de su aflicción. Por eso, con alegría y con gozo y con esperanza puesta en su Padre, en el Dios Todopoderoso que le resucitaría, porque estando en la cruz, que dijo el Señor Jesucristo, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, hasta el último día, hasta el momento más crítico. El Señor Jesucristo confió en la voluntad de su Padre y era agradable y perfecta, aunque estuviera muriendo en una cruz. El ejemplo en la confrontación contra el pecado y su victoria sobre la muerte de nuestro Señor, Él se acerca a la iglesia con ese ejemplo. Le está diciendo a la gente de Esmirna, los está animando, mire, estuve muerto, pero estoy vivo, pasé por un sacrificio, estuve firme en la fe y mi Rey, mi Dios, su Padre lo resucitó entre los muertos y lo coronó de gloria y le dio un nombre sobre todo nombre. Y toda boca confesará que el Señor es el Salvador y toda rodilla se doblará ante Él, en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Él está recordando eso, los está consolando a enfrentar la muerte desde la misma manera que lo hizo, con valentía, estoicamente, confiando en las promesas de nuestro Dios, sabiendo de que el motivo y la razón del sacrificio era amor total y absoluta a nuestro Dios. Era un acto de adoración, su obediencia. Amado hermano, no se trata del sacrificio, se trata de la obediencia en el sacrificio y a quién estamos sacrificando y por quién estamos sacrificándolo todo, por amor a Dios. Por amor a Dios. El Salmo 23:4 dice, Salmo 23:4, todos nos sabemos de memoria. Empieza el 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará. Pero el 23:4 dice, aunque ande en valle de sombras y muerte. ¿Quién lo estaba pastoreando? Jehová. ¿Lo está llevando a valle de sombras y muerte? Claro que sí. Y dice, aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Eso marca la diferencia en medio de las pruebas. En medio del valle de sombras y muerte es la presencia de Dios mismo. Dios se lo dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa promesa también nos la hizo el Señor Jesucristo. Nos dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. La posesión más grande que tiene un cristiano es la presencia de Dios mismo en nosotros, aún en el valle de sombras y muerte, porque Él resplandece en la oscuridad. Él es el autor de la vida, es la vida misma, y tiene que motivarte y motivarme a mí, amado hermano, a confiar, a obedecer, a dar gloria a Dios, aunque estemos sufriendo. Aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él es el buen pastor, y sigue siendo el pastor, y lo será por la eternidad. El Señor también le recuerda de que Él fue el primero, destinado desde la eternidad para ser sacrificado por medio de una muerte violenta. Él está diciendo, yo también
fui destinado desde la eternidad a ser sacrificado. Pues yo soy el primero y el último. Vayamos a 1 de Pedro 1:19 al 21. Dice la palabra del Señor: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del tiempo, del mundo. Antes de que fuera creado cualquier cosa, antes de que fuéramos creados, Dios ya había destinado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que muriera por nosotros en la cruz. Ese es el control, dominio, soberanía y el determinado consejo de Dios que se cumplió, que se cumplirá por la eternidad. Sus promesas son firmes en Él, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero mira lo que dice el 21. Al final dice: para que vuestra fe, confianza, dependencia y obediencia y esa esperanza sean Dios, que fue el que lo resucitó entre los muertos. Somos hijos del Dios viviente, por gracia. Somos copartícipes con el Señor Jesucristo, pero no solamente en las bendiciones, sino también en las aflicciones. Porque muchos decimos que somos hijos de Dios y queremos seguir a Cristo, pero no participar tampoco en sus aflicciones. Participar incluso en la persecución que podemos tener por causa de su nombre. Pero muchos nos avergonzamos de su nombre. Queremos ser cristianos sin cruz. Solamente recibir las bendiciones del sacrificio de Cristo en la cruz y no ser partícipes de su crucifixión. Por eso Pablo decía: yo no predico otra cosa sino a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque juntamente con él estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso lo decía Pablo, y eso tienes que decirlo tú. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Dice que también es el último, que permanece eternamente cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. No hay enemigo que Dios no pueda vencer. No hay principado que Dios no haya vencido. No hay gobierno que no tenga que someterse a Dios, porque Dios pone reyes y quita reyes. Ese es nuestro Dios, amado hermano. Debes creerlo. Nada de lo que esté pasando está fuera del control de Dios. Dios está en control. 1 Corintios 15, 22 al 26 dice. 1 Corintios 15, 22 al 26 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ya no tiene poder y autoridad sobre ti ni sobre mí. Ese es nuestro Dios. Él, siendo ejemplo en la confrontación, en la fidelidad de nuestro Señor hasta la muerte, es también el motivo por el cual les dice de que Él es y será el Señor, en el cual podemos acudir confiadamente para recibir pronto oportuno socorro. Él está diciendo: yo he vencido, y esa muerte y ese sacrificio, y en mi resurrección estoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote y está intercediendo por ti y por mí en tiempos de aflicción. Y podemos acercarnos confiadamente. ¿Por qué? Porque yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Porque puedo acceder sin ningún otro medio sino a través de Jesucristo a la presencia del Padre. Dice Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Señor. Es el Señor que les está mostrando a la iglesia de Esmirna. Es el Cristo que se está mostrando hoy a ti y a mí. Es el mismo Señor hoy, ayer y siempre. Ayer, hoy y siempre. Es el mismo Señor. El mismo Señor Jesucristo. La iglesia de Esmirna es el mismo Señor para nosotros hoy. Es el mismo Redentor. Es nuestro Señor, es nuestro Rey. El que pasó por la agonía de la Getsemaní, la agonía de la prueba y el sufrimiento en la cruz. Está diciendo, yo pasé por todo lo que tú estás pasando y en mayor magnitud. Está diciendo, yo te estoy consolando con la misma consolación que fui consolado por mi Padre. Porque el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y lloró lágrimas de sangre. ¿Y quién lo fortaleció? Dios mismo. Un ángel del cielo bajó y lo fortaleció. Ahora mismo Señor Jesucristo está fortaleciendo y animando a su iglesia que iba a ser sacrificada, que iba a pasar por momentos de tribulación, por momentos de prueba. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Teniendo una victoria total y eterna sobre la muerte, coronado de gloria y toda autoridad en los cielos y en la tierra, les quiere hablar a su situación para fortalecer su fe y corazón, aún enfrentando la misma muerte. Te digo, querido Apocalipsis, de consuelo, de ánimo, de esperanza, de confianza. El Señor ha vencido. Y esa es la historia final y el síntesis del libro. El Señor ha vencido. Somos más que vencedores. El Señor sería para ellos toda fuente de supremo consuelo, recordándoles de quién es Él y su obra perfecta en la vida de todos nosotros. Vuelvo y le reitero, ¿te acuerdas de la obra redentora del Señor Jesucristo? ¿Está puesta en tu mente y en tu corazón? No se les olvide que el fundamento principal de nuestra filosofía, o sea, de nuestro concepto de Dios, de nuestra idea, nuestra cosmovisión de Dios, radica en la supremacía de quién es Él, su obra, quién es Él en su obra y por qué está obrando para su gloria. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 2:3. 2 de Timoteo 2:3. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo está animando, lo está fortaleciendo. Es la última carta que le está escribiendo a Timoteo, su hijo amado, su hijo espiritual. Dice el Señor, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? Sufre grandes penalidades. O sea que ser pastor de la iglesia de Éfeso no iba a ser fácil. En esa época ser cristiano costaba la muerte, costaba perderlo todo. Y está hablando del pastor de la iglesia de Éfeso. El 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, ninguno que es enlistado a ser llamado al ministerio, al servicio, porque está hablando de Timoteo, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está diciendo, Dios te reclutó, debes vivir para el Dios que te ha reclutado. Y ese reclutamiento, ser parte de ese ejército te va a costar todo, porque Él es todo para ti. El 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Está hablando de disciplina, está hablando de entrega, está hablando de entregarse total y absolutamente por esa obra. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es lo que está hablando el mismo apóstol Pablo cuando dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor, porque la salvación proviene de Dios y la salvación también es Dios mismo, porque Él se entregó por su salvación, por mi salvación. Es Dios mismo involucrado en la salvación, porque la salvación le costó su propia vida. Y ese es el precio que tú tienes, ese es el valor que tú tienes, y no hay nada más precioso y más valioso que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos olvidarnos de su obra, de su vida, de todo lo que ha hecho por ti. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis como un sacrificio agradable y perfecto, que es vuestro culto racional.
Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, que seamos un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es nuestra adoración consciente. Luego le dice a Timoteo en el 2:7, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento de todo o en todo. Acuérdate de Jesucristo, acuérdate de la obra del Señor Jesucristo, acuérdate de lo que ha hecho por ti, cuánto costó entregarte la salvación. Y eso es lo que te dice el Señor hoy. Acuérdate de todo lo que Él ha hecho por ti. Sé fiel hasta la muerte. Mantente firme a pesar de las circunstancias. Mantente firme creyendo y confiando en quién es Dios y por qué es Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado a los muertos conforme a mi evangelio. La palabra es verdad. El Señor resucitó entre los muertos y está gobernando y está sentado a la diestra del Padre y está viniendo a consolar a la iglesia de Esmirna y también te está consolando hoy a través del Espíritu Santo y su bendita palabra. Y nos está animando y nos está exhortando a perseverar hasta el fin, a no desmayar, a mantenernos firmes sin desmayar. Y esa es la invitación, amado hermano, hoy, a que no se te olvide la obra del Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Y que nos mantengamos firmes hasta la muerte, a pesar de lo que estemos viviendo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Las familias están siendo totalmente atacadas por el confinamiento. Los pecados que tenemos entre nosotros están haciendo mella, porque hemos perdido de vista a nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en nuestras vidas. Acuérdate de la obra del Señor Jesucristo. Esté firme hasta la muerte. Mantente firme hasta la muerte. Y no se te olvide, amado hermano, que el Padre Todopoderoso está con nosotros. Nos anima, nos guía, nos fortalece y ha establecido en nuestro corazón su reino de gracia. Su gracia es suficiente para las pruebas que estás viviendo. La esperanza en Cristo Jesús debe ser tu motivación cada día en sus promesas y en su fidelidad. Él es el Dios de toda consolación y te consolará, y me ha consolado y te consolará a ti también. Amados, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, damos gracias al Señor por una salvación tan grande, por lo que ha hecho por ti y por mí. Padre eterno, queremos darte gracias infinitas por una salvación tan grande. Te pido, Señor, que nos ayudes en nuestra incredulidad, que nos fortalezcas, que nos animes, que nos ayudes a dar la buena batalla de la fe, a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Pongo delante de ti las necesidades de tu pueblo, de mis hermanos, de la congregación, de Iglesia Betania de la Reforma de Sevilla y de todo Colombia, y de todos nuestros hermanos que proclaman tu santo nombre. Pongo delante de ti las familias y matrimonios que están siendo atacadas en este tiempo. Que su ánimo no desmaye. Como tú dices en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, teniendo un derremeso tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, sufriendo tan grande contradicción de pecadores, su ánimo no desmaya, se mantuvo firme hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el último día, a estar firmes en tus promesas, porque tu palabra es firme ancla en nuestra alma, porque el ancla está cimentada en tu trono, Señor, y es un trono inconmovible, es un reino inconmovible. Ayúdanos, Señor, a esperar confiadamente en ti. Ayúdanos, Señor. Todo eso te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el Señor me los bendiga y me los guarde. Pues estaremos viendo en diferentes estudios bíblicos que esta semana sea una semana de grandes victorias en Cristo Jesús. Que el nombre de Dios sea glorificado en tus vidas y en la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.